Mamá decía que el desayuno era la comida más importante del día, creepypasta FR. Aún enferma, ella se aseguraba de que siempre tuviéramos variedad y buenas comidas. Los fines de semana nos despertábamos con un olor a tocino o pan dulce flotando en el aire. Incluso entre semana, mamá se aseguraba de que al menos tuviéramos un tazón de cereal o avena. Antes de ir a la escuela, siempre teníamos 4 o 5 cajas diferentes de cereal para poder variar. Mamá adoraba el desayuno. Hoy serví algunos Cheerios en mi tazón y en el de Joel. Ya habíamos comido eso ayer y queríamos avena, huevos, pero ya no quedaba. Así que solo comimos eso todo el día de ayer. La última sopa que quedaba era de chícharos y tomate, y los dos la odiábamos. Tras comer, Joel debía lavar los platos. Nos acostamos temprano la noche anterior, dormimos mucho y aún estaba oscuro en la mañana. Intentamos ver la tele, pero aunque la electricidad seguía funcionando, en todos los canales había una advertencia que pedía quedarnos adentro y evitar contacto con otros, para no contagiarnos. A veces, ese doctor aparecía en la pantalla y explicaba que era un virus. Aún no había cura, pero estaban trabajando en ello. Papá dijo que volvería temprano hoy, con más comida y herramientas para acabar. Verifiqué que estuviera bien rodeado el martes. Hoy en el calendario había tachado el domingo, la noche en que se fue, y el lunes, ayer. Antes de dormir quería asegurarme de que no lo olvidáramos. Teníamos que poner a mamá en la tierra. Hoy el sótano empezaba a oler mal. Luego, Joel y yo salimos a ver qué encontrábamos. Al amanecer, papá dijo que no importaba prestar cosas a otros, porque si estaban demasiado enfermos para intentar detenernos, eso significaba que ya no iban a necesitarlo. De todos modos, fuimos hasta la casa del señor King, justo al lado de la carretera nacional. Él y su esposa siempre nos dejaban tomar huevos de su gallinero y a veces papá y yo cortábamos su césped. Pensé que no le molestaría darnos huevos, en especial ahora. Quizá también algunas mazorcas de maíz que cultivaba él. El jardín del señor King estaba silencioso, ni siquiera se podían oír las gallinas, pero se le podía ver caminar con un brinco, hasta su gallinero. No parecía estar bien, caminaba muy despacio y parecía estar completamente solo. Ni siquiera se atrevió a mirar cuando nos acercamos a él. No dejaba de ir y venir por el mismo camino, una y otra vez. A veces se sentaba en su Porsche, con las piernas colgando en el vacío. Y después de unos segundos se levantaba, caminaba hasta la tubería y llenaba el balde. Luego avanzaba hasta su gallinero y vertía el contenido del balde en un recipiente. Luego regresaba sobre sus pasos, ponía el balde en su lugar y se sentaba en el Porsche. Hasta que llegábamos hasta él. Lo vimos hacer eso 6 o 7 veces. Debía llevar un rato haciéndolo, porque toda la superficie del suelo donde estaba la bandeja estaba cubierta de lodo. Su perro, de tamaño mediano, bebía del recipiente. Él parecía estar lleno y en muy buena salud. Le hice notar a Joel que tal vez por eso ya no escuchábamos a las gallinas. De cerca, noto que el señor King parecía tan enfermo como mamá. Delgado, porque se le había olvidado comer. Cansado, porque empezaba a hacer algo y se le olvidaba dejar de hacerlo. De hecho, ya no dejaría de hacerlo hasta morir. Volteé la mirada hacia Joel, y él miraba fijamente a la señora King en su Porsche. Ella estaba medio caída de su silla, parecía que estaba tejiendo una especie de manta. Antes de empezar a olvidar, parte de su brazo estaba desgarrado en algunos lugares. Joel vomitó y dijo que no fueron las gallinas las que llenaron el estómago de Tai. Le grité al señor King que se detuviera y ayudara a su esposa. Tai empezó a gruñir, aunque nunca lo había hecho antes. El señor King siempre decía que unos ladrones podían entrar y robar la tele, que Tai estaría feliz de verlos llegar, y triste de verlos irse. Joel y yo decidimos irnos de aquí. En la esquina de la carretera nacional había algunas otras casas. Nuestro pequeño camino era de grava y era imposible de distinguir si no sabías que estaba ahí. La gente usualmente nos dejaba en paz. En la carretera principal, todas las puertas de las casas estaban abiertas. Papá había dicho que venía gente a robar, incluso hasta aquí.
Entraron en pánico cuando el presidente salió en la tele por tercera vez tras su primera aparición. Dijo que el virus era como esa enfermedad de las personas mayores cuando empezaban a olvidar cosas. Y cuando eso empeoraba, solo querías hacer lo mismo. Todo el tiempo. Había mencionado que los científicos desconocían su origen, pero buscaban un tratamiento. La segunda vez, dijo que era importante mantener la calma, que debíamos aislarnos para evitar que se propagara. En ese momento el noticiero mostró los primeros disturbios. La última vez que salió en televisión, el presidente afirmó que América era grandiosa y que los científicos seguían trabajando, y pidió a Dios que tuviera piedad de nuestras almas. Después solo transmitieron esas advertencias. La casa grande más cercana, en la esquina de la carretera principal, era la de los ricos del pueblo. Ellos tenían que ser ricos porque tenían 3 autos que funcionaban perfectamente bien y también eran dueños de la gasolinera del pueblo. Eran los únicos con algo más que su casa. Fueron los primeros en irse en su camioneta. Cuando el presidente anunció, el padre fue casa por casa aconsejando huir. Eran lo bastante inteligentes para hacerlo. Tenían gemelos 1 año menores que yo, así que me entristeció verlos irse. Esperaba que regresaran, pero sospechaba que no sería así. Se habían ido sin llevarse nada. Papá pasó por su casa para pedir prestado uno de sus autos cuando salió a buscar herramientas y comida. Nuestro auto casi nunca funcionaba. Siempre había un auto estacionado en su entrada. Joel propuso tomarlo prestado y conducir a la casa del tío Gary. Le recordé que solo tenía 11 años, él era más joven y ninguno sabía manejar fuera de los videojuegos. Él dijo que era igual y que si no manejábamos perfecto, nadie lo notaría, porque igual no había nadie en las calles. Pero no quería entrar a buscar las llaves. Esa casa parecía grande y vacía, pero también muy extraña. Yo tampoco quería ir ahí. A menos que, claro, papá no regrese. Ahí sí tendríamos que hacerlo. La única tienda del pueblo estaba en la gasolinera y sabíamos que no quedaba nada adentro desde el día en que papá se fue. Saqueadores se llevaron todas las conservas y bebidas y dejaron abierta la puerta de un refrigerador. Y por eso la leche y toda la demás comida se echaron a perder por completo. Las latas de sopa que teníamos en casa las encontramos en la parte de atrás de la tienda, en una caja que parecía vacía. Al principio, la sopa de chícharos y tomate ahora nos parecía mucho más apetitosa. Intentamos usar el teléfono detrás del mostrador. Una vez más, todavía había tono de llamada. Pero no importaba cuántas personas llamáramos, nadie respondía. Llamamos al tío, a Gary, a la abuela y a otros números de la guía telefónica, incluso inventamos algunos. Pero la única vez que escuchábamos algo era cuando caíamos en los contestadores automáticos. Ya no sabíamos qué más hacer. Desde afuera empezamos a escuchar unos golpeteos un poco más lejos. Al mirar por la ventana vimos que era alguien que caminaba, iba muy despacio y cojeaba. Portaba una mochila de excursionista y caminaba con bastón por la carretera. Parecía que se torció el tobillo porque lo tenía doblado. Su pie no tocaba el suelo, caminaba sobre el tobillo cubierto de sangre. A pesar de eso, seguía caminando, como si no le doliera, como si hubiera olvidado cómo sufrir o cómo dejar de caminar. Nos escondimos y lo vimos avanzar. Ni siquiera volteó la cabeza, simplemente siguió avanzando. No nos movimos hasta que ya no se podía ver. No dijimos nada, solo corrimos a casa y cerramos las puertas con llave. Era temprano, pero tal vez, si no fuéramos a dormir ahora, nos despertaríamos a la mañana siguiente. Y que papá habría regresado a casa. Mamá decía que el desayuno era la comida más importante del día. Incluso después de enfermarse, ella siempre se aseguraba de que tuviéramos buenas comidas y que fueran variadas todos los días. Los fines de semana despertábamos con olor a tocino o pan dulce en el aire. Incluso entre semana, mamá se aseguraba de que al menos tuviéramos un tazón de cereal o avena. Antes de ir a la escuela siempre teníamos 4 o 5 cajas de cereal para variar. Mamá adoraba el desayuno. Hoy servía algunos Cheerios en mi tazón y en el de Joel. Ya habíamos comido eso ayer y queríamos avena o huevos, pero ya no había. Así que solo comimos eso todo el día de ayer.
La última sopa que quedaba era de chícharos y tomate, y los dos la odiábamos. Después de comer, era el turno de Joel de lavar los platos. Nos dormimos temprano la noche anterior, y aunque descansamos mucho, aún estaba oscuro por la mañana. Intentamos ver la tele, pero aunque la electricidad seguía funcionando, lo que había en todos los canales era una advertencia que nos pedía quedarnos adentro, evitar encontrarnos con otras personas para no contagiarnos. A veces, ese doctor salía en pantalla y decía que era un virus, que aún no había cura, pero que estaban trabajando en ello. Papá dijo que volvería temprano hoy, con más comida y herramientas para acabar. Revisé y me aseguré de que realmente marcó el martes de hoy en el calendario. Había tachado el domingo, la noche que se fue, y el lunes, ayer, justo antes de que nos fuéramos a dormir, quería asegurarme de que no lo olvidáramos.